Vale, buenos días. Vamos a empezar la charla. Perdonar el pequeño retraso y el baile que hemos hecho de máquinas. Es que tenemos un problema de conexión con este ordenador y bueno, voy a empezar yo desde el de mi compañero, con el Federico López, y yo soy Isaac Sánchez. Somos los dos parte del departamento del área de tecnología e innovación y dentro de ese área de la parte de preventas. Y bueno, si habéis venido a algunas charlas o plenarias, pues ya nos habréis visto alguna vez. Vamos a ver, en esta charla vamos a tratar de ver cómo podemos desplegar el WebGIS en una organización, comparando cómo podemos trabajar con ese WebGIS online y on-premise, y bueno, qué componentes al final tiene ese WebGIS. Antes de empezar, ¿cuántos habéis trabajado con ArcGIS Online? No está mal. ¿Y con Portal for ArcGIS? Vale. No está mal también. Vamos un poco a ver las diferencias y también cómo pueden trabajar incluso conjuntamente. Bueno, al final, ¿qué es el WebGIS? Es involucrar a las personas, es ese sistema de engagement, ¿no? Es decir, que las personas puedan colaborar, puedan trabajar juntas, puedan pasarse datos, puedan llevar aplicaciones a distintos tipos de usuarios de una forma mucho más ágil y más dinámica. ¿Y cómo hacemos esto? Pues al final con un portal web, con unos usuarios que tengan una identidad para que podamos además así estructurar los datos en distintos niveles de privacidad, con apps para consumir esos datos, pues como hablaba ayer Fede en su charla, para que no siempre tengamos que acceder a un web service y cargarlo en una aplicación web que tengamos que generar nosotros, sino que tengas ya una aplicación cerrada que alguien pueda llegar y utilizar. Y con funcionalidad, que no siempre solo necesitamos la visualización, sino que podemos tener que realizar análisis, y para análisis espacial, para eso estamos nosotros aquí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aparte de cómo lo estructuramos, ¿qué ventajas nos da el WebGIS? Que es abrir esos contenidos a través del portal a todos estos usuarios y pasar de trabajar en estos silos, ¿no? Pues clásico nos pasaba incluso a nosotros en departamentos. Pues un departamento de contenidos tiene unos datos. El departamento de preventas, pues que me muevo mucho las manos. Me iba a levantar, pero no me dejan. Y aquí yo me quedo. Entonces, ¿cómo podemos compartir esa información y hacerla accesible a través de un portal? Lo que nos permite al final ahorrar en desarrollo, evitar duplicar esfuerzos o tiempos, que al final es dinero, ¿no? Es decir, bueno, pásame ese dato, no lo tengo yo, lo tengo otra persona, lo tiene en su máquina, pues ese tipo de cosas. Y además ser capaces de escalar, de empezar trabajando a lo mejor con una organización de ArcGIS Online, poder luego decidir que necesitáis un servidor propio, montaros un portal, trabajar conjuntamente, tener más usuarios. Siempre podéis trabajar en función de las necesidades que tengáis en cada momento. Y definitivamente esto es la transformación digital. No solo es pasar del papel a la aplicación web, como nos mostraban ayer también unos compañeros, sino convertir estos flujos de trabajo y hacerlos de un modo digital y de un modo web. Bueno, aquí tenemos nuestra plataforma. Vamos a ver qué tipos de portales tenemos. Como sabéis, son ArcGIS Online. Bueno, si no lo sabéis, os lo decimos otra vez: ArcGIS Online y Portal for ArcGIS. Tenemos nuestro entorno de escritorio y un servidor. Esto sería el sistema de registro que nosotros siempre lo habíamos mencionado así, o el server GIS. Tengo un dato, lo publico y lo hago accesible a otras personas, pero que tendrán que generarse una aplicación o tendrán que tener un visor para poder visualizarlo. Y la diferencia con el WebGIS es: tengo una herramienta de escritorio, igual, publico con un server o con un servidor de mapas, pero además tengo un portal con aplicaciones, con usuarios, con gestión de acceso. La diferencia, bueno, vale más siempre una imagen que 1000 palabras, es esta: es pasar de buscar servicios en un directorio REST y pincharlos en una aplicación, a entrar en un portal, buscar por una etiqueta o por una palabra y buscar, pues quiero un mapa de contaminación, o quiero el proyecto tal, o quiero cual, y encontrar esa aplicación o ese dato que es lo que me interesa. La diferencia es clara. Antes, bueno, hace años, para generar una aplicación necesitábamos pues una persona que trabajara con el dato en local. Luego un administrador de server que nos diera permisos para publicar, que además ese servicio fuera público. Luego un visor que a lo mejor no lo podíamos desarrollar nosotros, sino que nos lo tenía que desarrollar otra empresa porque no teníamos, o bueno, otra persona de la organización.
y generamos con eso una aplicación web. Lo mismo si queríamos cambiar la aplicación a una aplicación móvil o a una aplicación de escritorio. La diferencia del WebGIS es pasar de trabajar uno a uno a trabajar de uno a n, es decir, yo genero unos servicios que los incluyo en un webmap y ese webmap puede ser utilizado por aplicaciones, bueno, desde aplicaciones nativas con cualquier navegador, aplicaciones móviles y por cualquier usuario que tenga permisos para acceder a estos datos. Al final este es el nuevo esquema de la plataforma, como digo, con sus dos vertientes. ArcGIS Online, por un lado, la nube pública de ERRI, pero con la privacidad, es decir, eso es importante y siempre lo remarcamos, lo que subamos a ArcGIS Online sigue siendo nuestro. Nosotros no nos apropiamos nunca de vuestros datos, sino que son vuestros. Si los queréis compartir con nadie porque es algo muy privado o porque no os apetece, pues no lo compartís. Si lo queréis compartir con una persona, lo compartís con una persona o con un grupo. Si lo queréis compartir con toda una organización o si lo queréis hacer totalmente público para que cualquier ciudadano pueda acceder. Y lo mismo lo podemos hacer, pero con una infraestructura on-premise, con nuestro portal, nuestro server y nuestras bases de datos. Al final, seguimos teniendo las tres piezas en cualquiera de los casos: nuestros servicios y sistemas, un acceso a través de un portal y aplicaciones para que esos usuarios pues, al final tengan la aplicación que necesiten. Bueno, este sería el modo de trabajar con un server y con una base de datos referenciada. No sé si habéis trabajado con bases, seguro que muchos habéis trabajado con bases de datos corporativas, con Oracle, SQL, Postgre, pues lo que queráis. Al final tú lo que haces es generar una conexión SDE con esa base de datos, que es lo que haces desde server. Y eso te permite que desde una aplicación web puedas estar editando tu base de datos en local con unas réplicas o con unos controles de calidad, con unos históricos. ¿Qué podemos hacer con el WebGIS? Pues dependiendo del nivel y con lo que estemos trabajando. Por un lado, con ArcGIS Online. Con ArcGIS Online lo que hacemos, bueno, vamos a ver si lo vemos, vale, mejor, la otra. ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, ¿vale? Quedaros con la primera. Aquí hemos visto cómo publicábamos antes con nuestro desktop y server, con una base de datos corporativa, con un Oracle, con un SQL. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer con ArcGIS Online o con ArcGIS Enterprise, que es la nueva nomenclatura. Gracias. Saluda, hombre. Vale. ArcGIS Enterprise seguro que no lo habíais oído antes y a lo mejor alguno dice, bueno, ya están los de ERRI, con otra palabra no teníamos suficientes. Bueno, yo creo que esta ayuda, ¿vale? Personalmente, incluso nosotros lo hemos discutido, si ayuda o no. Yo creo que sí, porque ayuda a explicar el concepto. Y el concepto aquí es que tenemos por un lado ArcGIS Online y por otro lado no solo Portal for ArcGIS, sino Portal, ArcGIS Data Store y ArcGIS Server. ¿Vale? Tenéis ese conjunto que lo que permite es tener WebGIS Online o WebGIS On-Premise en este caso. Y es importante. ¿Cómo trabajamos con ArcGIS Online? Tenemos nuestros datos, nuestros CSV, nuestro savefile, lo que necesitéis, los cogemos y los subimos a la nube. Los subimos completamente, es decir, no existe, como vamos a ver si pincho y no la lío. Sí, ¿vale? Aquí no hay una conexión directa entre la nube y nuestros datos. Para volver a sincronizar esos datos tendríamos que descargárnoslas y trabajar con ellos. Dependiendo del tipo de aplicación, puede ser necesario o no. Si necesitamos eso, lo que tendremos que utilizar será ArcGIS Enterprise, ¿vale? Bueno, el tipo de servicios que publicamos en ArcGIS Online, que eso no lo he comentado, es un Future Service o un servicio de TSLAS, servicios de entidades para ser editados, porque aunque no tengamos esta conexión, sí podemos generar servicios editables y de una manera muy fácil. También tener en cuenta que aquí no estamos gestionando ningún tipo de base de datos corporativa y eso es un trabajo también importante. En ArcGIS Enterprise podemos, desde luego, seguir publicando datos con esa conexión a nuestro SDE, con esa base de datos referenciada, pero además tenemos una pata más, que es ArcGIS Data Store. ¿Cuántos utilizáis ArcGIS Data Store? Yo. Sí. Vale. ¿Qué es el Data Store? El Data Store es un Postgre, ¿vale? Al final lo que tenéis por detrás es un Postgre y os va a permitir replicar, lo que estamos haciendo aquí es replicar la estructura de ArcGIS Online en nuestras instalaciones, con las ventajas que tiene y con las limitaciones para lo que necesitéis. Si necesitáis editar vuestros datos y modificar la base de datos en local todavía, necesitaréis utilizar este tipo de conexión.
pero no pasa nada, porque simplemente desde el manager de Archiserver, aunque estemos trabajando con Portal, puedo tener mi base de datos referenciada, mi SQL, mi Postgre y además el Datastore como base de datos administrada, que me va a permitir que otro tipo de usuarios que a lo mejor no tienen por qué acceder a esa base de datos corporativa, sino que quieren simplemente publicar un Excel, publicar un Shapefile, puedan coger y publicar un servicio que sea editable contra nuestro Datastore. Ese servicio se va a copiar, se va a alojar y lo van a poder modificar y luego podremos volver a descargarlo o utilizarlo, porque en el Datastore no podemos atacarlo como una base de datos en local. Aunque sea una base de datos en local, para trabajar y administrar esa base de datos necesitaríamos un administrador de Postgre y no es la idea. La idea aquí es tener un WebGIS, un ArcGIS online en vuestra casa, ¿vale? Tenéis el server, lo podéis seguir utilizando igual, no significa que necesitemos utilizar 2 ArcGIS server, para nada, simplemente que tenéis 2 tipos de bases de datos que podéis utilizar y que además están incluidas, no tiene ningún coste extra a trabajar con el Datastore. Otra diferencia es que hay muchos nuevos tipos de servicios que solo van a ser, bueno, 2 nuevos tipos de servicios que solo van a ser poder publicados con este Datastore como base de datos administrada. Uno de ellos son los servicios 3D, a ver si lo vemos aquí, y otros los servicios de Big Data. Entonces, las novedades, para que veáis cómo está apostando ERRI por esto, van a estar alojadas en el Datastore. Uno es el Datastore normal, por decirlo así, y otro va a ser un Big Data Store que nos va a permitir publicar esos servicios de Big Data en nuestra propia base de datos Big Data. Es decir, no solo podemos pinchar servicios generados con otras aplicaciones de Big Data, como Hadoop o MongoDB, sino que podemos tener nuestra base de datos Big Data y almacenar ahí esos datos. ¿Qué más servicios podemos publicar? Bueno, pues los mismos de siempre. Un servicio de entidades, un servicio de teselas, un servicio de escenas, que son los servicios 3D. Esto yo lo repetiré mucho porque como es la parte que me toca, pues lo comentaré. Y además todos los servicios que podíamos publicar antes con nuestro ArcGIS Server, esos servicios de imágenes, de mosaicos de imágenes dinámicas, servicios de geoprocesamiento, de análisis, servicios con GeoEvent en tiempo real o servicios de datos, ¿vale? Entonces, pensar que vamos a tener todo lo que teníamos antes, no se pierde absolutamente nada de la capacidad que teníais al publicar con vuestro ArcGIS Desktop en ArcGIS Server, sino que además, y bueno, por el mismo precio que te diría un poco marketingiano, pues tenéis la posibilidad de montar otra infraestructura paralela, bueno, acoplada realmente, con la que podéis trabajar con las ventajas que os va a dar, ¿vale? Lo mejor es que es mucho más fácil de montar que para la arquitectura que estáis generando, que es una arquitectura al final de WebGIS distribuido, con distintas bases de datos. Al final tienes 3 instalables, que es el instalable de Portal, el instalable del Datastore y el instalable de Server. Simplemente instalas, los conectas y puedes empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, se ha simplificado mucho esa gestión al final de un WebGIS realmente potente y complejo. Referencia, un software como un servicio o on-premise. Vamos a verlo en una demostración donde les voy a enseñar un par de portales. No sé si quieres verlo aquí o en el... ¿Ya está aquí? Sí, ya funciona. Vale, nos cambiáis, así ya le dejo el ordenador luego a mi compañero. Si tenéis cambiamos nosotros. Ahora que vamos a cambiar, levantáis la mano y nos lo podéis decir. Así en estos cambios podemos enseñarlo. A ver si tengo pinchado todo y tú puedes ir preparando lo tuyo. Sí. Bueno, vamos a quitar esto. Perdonar. Es el cable de red. Ah, sí. ¿Qué os ha parecido lo de ArcGIS Enterprise? Sinceramente. Que cambiamos otra vez el nombre. Que con la gente se queda, ¿no? Sí, yo creo que es más fácil, pero bueno, eso ya también lo tendréis que juzgar vosotros. Vamos a ver 2 portales que, bueno, voy a enseñar el de preventas que sí, sin problema, si quieras. ¿Vale? Para que veáis que son exactamente, bueno, me voy a logar para que lo tengamos. Vale. Aquí tenemos un portal de ArcGIS Online, ¿vale? Donde le hemos cambiado un poco la portada, es el portal nuestro de preventas con nuestras demos, donde yo me puedo logar también con mi usuario, como siempre. Vamos a entrar. Vale. Como soy usuario administrador, puedo acceder a toda esta información de administrador, puedo dar y quitar permisos a cada uno de estos usuarios. Pues mira, tengo a Aitor, es administrador, le cambiamos a usuario, pero bueno, como es el jefe de muchos, no lo vamos a hacer.
Podemos invitar a más miembros a esta organización, exactamente igual que podíamos hacer antes, a través de un correo, creándole un usuario directamente. Podemos también ver el estado de nuestra organización, ver cuántos créditos estamos consumiendo, que todavía es algo que no hemos mencionado, pero es una diferencia importante entre ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. En ArcGIS Enterprise vamos a tener un WebGIS sin créditos. Es decir, ya no sé si todos conocéis los créditos de ArcGIS Online. Bueno, una amplia mayoría. Hay ciertos análisis web o ciertas operaciones que consumen créditos. Siempre los vais a poder controlar antes de realizar ese análisis o incluso asignando créditos a cada uno de los miembros. Es decir, ahora yo ya puedo decir, bueno, a ver, ¿quién está consumiendo más? Mira, tú. Suele pasar, sí. Tampoco son muchos, un crédito. Vale, siempre podéis poner un límite de usuarios, 50 créditos para esta persona en este tiempo. Podéis ver qué servicios son los que están siendo más utilizados, en qué zonas, en qué momentos. Entonces, tenéis una herramienta de control o incluso con qué aplicaciones se están consumiendo más. ¿Tenemos más aplicaciones configurables o tenemos más con Web App Builder? ¿Las está utilizando mis usuarios? ¿Están utilizando más las aplicaciones de, no sé, las que hemos generado con plantillas o estas otras? Todo este control lo tenéis y lo podéis utilizar. Y voy a salirme de aquí, que no lo veo ahora yo. A ver, ¿qué se ha quedado aquí? Vale. Se ha caído internet hoy. No, se ha quedado ahí. Ahí, ya. Vale. Y además podemos administrar licencias, que es una parte importante que tienen ya ambos portales online. Es decir, además de que podéis seguir con el sistema de licenciamiento con el que estáis trabajando, podéis tener vuestro License Manager y tener licencias en local o licencias en ese servidor de licencias. Podéis utilizar ArcGIS Online como un servidor de licencias y, bueno, en algunos casos, por defecto, incluso va a ser así. Aquí, por ejemplo, para administrar las licencias de ArcGIS Pro, es muy sencillo utilizarlo desde el portal web online o on-premise. Simplemente decimos a qué usuario le vamos a dar una licencia, con cuántas extensiones. Configuramos aquí, se las asignamos y en este caso el portal trabajará también como un portal de licencias, ¿vale? Además de un portal de contenido y de usuarios. ¿Cómo trabajamos en Portal for ArcGIS? Exactamente igual. Bueno, exactamente igual, casi igual. Para empezar, es lo mismo, podemos tener el mismo tipo de apariencia, el mismo tipo de thumbnails, podemos trabajar exactamente igual, es decir, un usuario no notará si este portal está en ArcGIS Online o está on-premise. La única diferencia es que cuando entramos en nuestra organización y editamos los ajustes, además de tener todos esos roles de usuario y no tener la parte de los créditos, vamos a indicar que este ArcGIS Server es el que está, digamos, sustentando nuestro portal y todas las capacidades web que tiene, porque Portal no publica, Portal no almacena datos, Portal no hace nada de eso. Portal es una interfaz entre server y el usuario. ¿Vale? Portal lo que nos da una interfaz más amigable para que alguien pueda buscar sus datos en un portal web. Pero el server es el que está haciendo aquí todo el trabajo, lo único que en vez de estar viéndolo en un directorio REST, lo estamos viendo dentro de un portal. Además, y ya por último, para pasar a las demostraciones, que es lo chulo, el tener ese server federado, que un server federado es lo que se os está explicando, que es decir, yo tengo un server y se lo asigno a ese portal para que realice todo ese trabajo y podamos publicar datos o servicios de geoprocesamiento o lo que necesitéis y consumirlos a través del portal. Además, el Data Store ya viene preconfigurado para que esos servicios de análisis que podemos hacer en ArcGIS Online, un buffer desde el visor web, un análisis de rutas, un análisis de visibilidad, estén utilizando vuestro server y vuestro Data Store, pero ya configurado. Es decir, simplemente habilitando esto, veis que todos estos servicios están ya en mi servidor, o sea, están alojados en mi servidor y se están creando ya estos Geoprocessing Server directamente en el Data Store y en el server. No sé si voy a decirlo otra vez. Lo que haces es habilitar este análisis espacial en la parte de Portal con unos servicios que están preconfigurados en el Data Store para publicarse en nuestro servidor. ¿Qué hacemos? Un botón y podemos hacer los mismos análisis que hacíamos en ArcGIS Online consumiendo créditos en Portal sin consumirlos. Me diréis, ¿esto ya podíamos hacerlo? Sí, pero tenéis que publicar un servicio de geoprocesamiento, meterlo a través de una URL en una aplicación y trabajar con ello. Ahora lo que estamos haciendo es distinto. Al habilitar esto, yo cuando voy a un mapa,
y hago un buffer o un análisis de rutas, si tengo un servicio de rutas dependiendo del tipo de datos que tenga, todo va a estar tirando de mi infraestructura en local, de mi data store y de mi server y de mi portal, con lo cual no voy a estar consumiendo créditos. Entonces, si tenemos aquí, agrego una capa cualquiera. A ver, que aquí hay más cosas. Bueno, creo una capa de puntos y ya está. Pues un punto cualquiera para que ya tengamos una capa. Vale. ¿Y no? Vale. Estos servicios de análisis van a estar tirando de mi server y de mi data store y no de ArcGIS Online, con lo cual no voy a estar consumiendo créditos. Si alguno de estos no tengo datos, por ejemplo, decimos análisis de rutas, pues yo no tengo ninguna ruta navegable, quiero tirar de la de ArcGIS Online, pues decís, justo este análisis sí consumirá créditos, pero los otros no lo harán. ¿Vale? Todo esto lo configuramos y es muy sencillo de aplicar. Y nada, ya con esto doy paso a mi compañero. Necesito el cable de red. Sí. Bueno. Sí. Es a partir de 10.3.1, creo. ¿Vale? Pero ¿en qué versión estáis? En la 10.4, en la 10.4 sin problema. Sin problema. Vale, necesito ahora que le des al botón Take. Ahí. ¿Dónde está? Take, el que tienes ahí ahora. Ese es. ¿Ya? Sí, dale. Ya está. ¿No? ¿No cambia el...? ¿Qué tiene que cambiar? Se supone que cambia la pantalla. Ah, pues este no. Ahora ya sí. No, no. No sé. No, sigue siendo el mío, pero en otra pantalla. ¿No? O el tuyo. Ah, es el tuyo. O sea que tienes. Sí, pero no sé por qué se ha... Pero voy a ponerlo duplicado. Sí. Se ha quedado extendido. Vale, ya está. Sí, es por el PowerPoint. Vale. De acuerdo, gracias. Gracias. A ver si se ve ahora. Vale. Bueno, vamos a ver una demostración de cómo podemos trabajar con la plataforma ArcGIS. Seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho, utilizando bien por un lado ArcGIS Online o Portal distintamente, porque veremos que la manera de trabajar es prácticamente igual. Pero la idea de esta demo es que podamos ver cómo todo está conectado. Es una de las ventajas que nos va a ofrecer el WebGIS. Nosotros podemos trabajar en un entorno online, crear determinados contenidos y luego consumirlos desde aplicaciones de escritorio más complejas, como puede ser ArcGIS Pro. Para ello vamos además a dar un repaso por las novedades que trae la plataforma respecto a ArcGIS Online, de las que muchas de ellas ya están en Portal. Suele llevar unos 3 meses de diferencia entre lo que va a aparecer como novedad en ArcGIS Online respecto a lo que llega en Portal, pero muchas de ellas ya están disponibles también, y también un repaso por los nuevos contenidos disponibles en la plataforma. Bueno, vamos a empezar a trabajar a partir de un mapa que tengo aquí preparado. Como sabéis, podemos acceder directamente desde ArcGIS Online, que en este caso va a ser este que tenemos aquí. Lo abrimos. Y vamos a crear información partiendo desde cero. Una de las ventajas que nos va a dar la plataforma es que muchas veces empezar a trabajar requiere el tener una serie de datos con los que puedas tener ese punto de inicio. La ventaja que nos va a ofrecer la plataforma es que vamos a poder acceder a un montón de información lista para utilizar, bien que puede ser compartida por otros usuarios o bien que me va a ofrecer directamente ERRI a través del Living Atlas, que nosotros llamamos, que es un catálogo de contenidos muy variados. Pues tenemos desde imágenes, servicios de imágenes, mapas de fondo, información sociodemográfica y estilos de vida, paisaje, medio ambiente, transporte, con información de tráfico en tiempo real, por ejemplo, y que podemos cargar directamente en nuestro espacio de trabajo, en nuestro mapa, simplemente haciendo un clic. Pues bien, utilizando uno de estos datos, podemos localizarlo bien accediendo directamente al catálogo de datos o localizándolo directamente desde el propio webmap. Bueno, pues simplemente buscando en ArcGIS Online vamos a utilizar una capa de códigos postales de toda España, que es uno de los datos que llevan muchos años pidiéndonos nuestros clientes para poder trabajar con ella y que ahora ya está disponible para todos los usuarios. Simplemente la buscamos y vemos cómo nos va a ofrecer ya directamente la información para poderla cargar. La podemos agregar a nuestro mapa y veremos cómo en unos segundos
va a ir dibujándose en función de cómo vaya la red en nuestro mapa, ¿de acuerdo? Es una capa que está de momento alojada en la nube, pero que podríamos guardar como propia para futuro, para poder manejarla, por ejemplo, en local. Pero la idea del WebGIS es que obviemos esta parte, que trabajemos siempre utilizando la información online. Por supuesto, al ser una capa, un servicio de entidades, vamos a poder pues, interactuar con ella igual que si fuera cualquier otra capa nuestra, tengamos alojada en nuestro ArcGIS Server o en nuestra nube de ArcGIS Online. Por ejemplo, podemos hacer un filtro y quedarnos simplemente con algunos códigos postales, por ejemplo, los de Madrid, que son los que comienzan por el 28. Seleccionamos esos datos, aplicamos el filtro y vemos que inmediatamente ya vamos a ir quedándonos con la información que nos interesa. Además, es una capa sobre la que podemos realizar todo el análisis que estamos acostumbrados a ir viendo en ArcGIS Online. Simplemente sobre ella ejecutamos la acción de análisis y vemos cómo vamos a poder resumir datos, buscar ubicaciones o incluso enriquecerla con la información sociodemográfica que incorpora la plataforma. Información que tenemos a un golpe de clic. Podemos acceder a todas las variables que están disponibles, información sociodemográfica, información sobre tipologías de hogares, sobre hábitos de consumo, nivel educativo, muchísima información que además desde ERRI nos encargamos de mantener anualmente. Por ejemplo, cada vez que hay una actualización del padrón, nosotros, desde nuestro departamento de contenido, se encarga de procesarlo, actualizarlo y ponerlo directamente disponible para todos los usuarios. Si lo estás haciendo a través de ArcGIS Online, lo consumirías directamente. Si es a través de Portal, lógicamente tendrías que desplegarlo en tu data store, como nos contaba antes Isaac. Esa es un poco la diferencia. Pero el modo de trabajar es exactamente igual. Bueno, pues vamos por ejemplo, a utilizar algunas de las variables que podamos dar un repaso a qué información está disponible. Por ejemplo, sobre hábito de consumo, podemos ver toda la cantidad de datos disponibles, si os fijáis, en función de distintas temáticas. Por ejemplo, podemos incluir información relacionada con tipologías de gasto en alimentación, en distintos tipos de producto, por ejemplo, en seguros. De manera que simplemente desplegando cada una del grupo de variables se van a desplegar todo el dato concreto que podemos incluir. Información tanto en valores totales como en valores absolutos. Por ejemplo, podría ser interesante obtener cuáles son los gastos medios que tiene cualquier habitante por código postal en seguros totales, pero también el pormenorizado por hogar, por seguros de accidente o de vida y por transportes. Es decir, podemos ir seleccionando todas las variables que nosotros queramos, de manera que se van a ir almacenando inmediatamente en nuestra herramienta de trabajo. Y podemos combinar, por supuesto, todas las variables. Podríamos combinar esta información con información demográfica. Simplemente seleccionaríamos la variable y se iría añadiendo inmediatamente. Bien, una vez que hemos seleccionado las variables, simplemente ejecutaríamos el análisis y aquí está la diferencia entre una forma de trabajar y otra. Si lo estamos haciendo a través de ArcGIS Online, siempre va a repercutir en un consumo de créditos, ¿de acuerdo? Mientras que si lo hacemos, como nos comentaba Isaac, desde Portal, no va a ocurrir nada referido a consumo de créditos. Se va a ejecutar como una herramienta y ya está, ¿de acuerdo? Como nunca nos fiamos mucho de Internet, yo ya lo he calculado antes de venir aquí y ya tengo la capa creada, ¿de acuerdo? Es esa capa de códigos postales en la que simplemente he enriquecido con esas variables que habéis visto. De manera que si vais viendo, cada una de las variables que he ido eligiendo se van a ir viendo reflejadas dentro de la propia capa. Es decir, ya esa capa la guardaría dentro de mi nube, pasaría de coger un dato que me lo ha proporcionado ERRI, lo enriquezco con la información que a mí me interesa y además lo guardo como mío. Y por supuesto, una vez que lo tengo, puedo empezar a jugar con él, por ejemplo, a simbolizarlo. Podemos, por ejemplo, simbolizar en función de cualquiera de los variables disponibles, por ejemplo, en función de la tipología de gasto en seguros de vida y de accidente. Simplemente seleccionando esa variable vemos cómo la propia plataforma nos va a ofrecer distintas maneras de representar los datos. Podemos hacerlo incluso jugando con la clasificación de los mismos, con su estadística, por cortes naturales, intervalos iguales, toda esa información. Y además, Smart Mapping, que es esta capacidad que incorpora ArcGIS Online, Portal, por supuesto. Voy a empezar a hablar de ArcGIS Online, pero me refiero a los dos mundos. Y muchas de las herramientas de la plataforma, como pueden ser ArcGIS Pro, RIMAX for Office, van a incorporar esta capacidad de Smart Mapping, que lo que va a hacer es que nos va a permitir sacar toda la información que contenga nuestros datos simplemente a través de la simbología. Por ejemplo,
en este dato, para que os fijéis cómo funciona Smart Mapping, va a ser capaz de entender digamos, la gama de colores con la que está trabajando para ofrecerme una tipología u otra. Fijaos como si cambio este mapa claro por un mapa oscuro, veremos inmediatamente cómo se va a ir adaptando para darnos la mejor forma, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es que podemos jugar con muchas variables a la vez. Por ejemplo, podríamos dividir este valor total, este valor de gastos en seguros de salud, por ejemplo, por el total de gastos en seguros. Y vemos que inmediatamente el mapa se va a adaptar a las nuevas variables. Y otra cosa importante, estamos siempre acostumbrados a representar los mapas con una temática de mayor a menor, pero podemos jugar más con los datos y, por ejemplo, centrarnos en los valores extremos. Simplemente seleccionamos ese modo de representar y vemos que inmediatamente se va a ir acomodando a los valores, de manera que nos va a representar en este tono turquesa aquellos códigos postales en los que el gasto en seguros esté por encima de la media y en tono amarillo cada vez más intenso cuando este se encuentre por debajo de la media. Esto es solamente con una variable, pero otra de las ventajas que nos va a ofrecer la plataforma y Smart Mapping en concreto es que podemos simbolizar por tantos campos como nosotros queramos. Por ejemplo, si antes hemos utilizado el gasto medio en seguros de salud, también podemos compararlo con el gasto en seguros de hogar. Simplemente cargamos esta variable y, si os fijáis, la plataforma ya me va a ofrecer nuevas maneras de simbolizar los datos. Por ejemplo, en función de la categoría predominante. Simplemente selecciono, puedo elegir una trama de colores que se vea un poco mejor, como puede ser esta de aquí. Y si os fijáis, inmediatamente el mapa me va a mostrar, si vemos la leyenda, de un modo claro, en qué códigos postales de Madrid predomina el gasto de seguros de vida y accidentes respecto a en cuáles predomina el gasto en consumos en seguros de hogar, ¿de acuerdo? Y además lo va a hacer con una mayor o menor transparencia en función de que la predominancia de uno sobre otro sea mayor o menor, ¿de acuerdo? Y así podríamos jugar mucho más con toda la información que tenemos. Pero antes os comentaba que una de las ventajas que nos ofrece ArcGIS Online, la plataforma en general, es que la información va a fluir a lo largo de todas las aplicaciones que la conforman. Y este dato que yo he creado directamente desde un navegador web lo voy a poder consumir desde cualquiera de ellas. Por ejemplo, desde ArcGIS Pro. Aquí tengo una representación, supongamos que somos una empresa que se dedica al tema de los seguros, una aseguradora, y tiene representados la ubicación de cada uno de sus clientes. Bien, pues podría ser interesante poder cruzar esta información que tenemos de cliente con la que nos va a ofrecer la propia plataforma y la que acabamos de generar del gasto total. Pues esa información la tenemos disponible como estábamos acostumbrados muchos años a hacerlo a través de ArcCatalog, solo que en ArcGIS Pro es a través de la carpeta proyecto. Si os fijáis, accedéis a una opción que se llama Portal y en el que, si estáis logados en ArcGIS Online, podréis acceder a todo ese contenido que vosotros habéis creado en la nube y utilizarlo directamente desde una herramienta de escritorio como es esta. Por ejemplo, podemos cargar pues, el dato que acabamos de generar, que en concreto era, a ver si lo encuentro, sí, los gastos en seguro. Información que puedo simplemente añadirla al dato y trabajar con ella exactamente igual. Vamos a ver si se nos marca. Hago un poco de zoom para que se vea. No sé por qué no se me marca ahora. Vale, ahora sí. ¿Vale? De manera que tengo ya representados los códigos postales que yo quiera. No sé si está la capa que quiero mostrar. No sé por qué no se me está mostrando ahora. Ahora. Parece que Internet está como a golpes, entonces le cuesta un poco renderizar la información. ¿Vale? De manera que toda esa información que nosotros habíamos creado, si os fijáis, todos esos detalles que hemos cargado directamente desde online, lo tenemos disponible desde una herramienta como Pro. Y además, no solo eso, sino que nos va a permitir además interactuar con ella, es decir, aplicar nuestros análisis. Por ejemplo, haciendo un análisis que nos permita saber el número de clientes que tengo en cada uno de los códigos postales. Y esto puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo utilizando las propias herramientas que incluye ArcGIS for Desktop, que seguro que todos conocéis, pero también puedo hacer estos análisis utilizando las herramientas que R pone a mi disposición a través de ArcGIS Online o de Portal, lo que antes os contaba Isaac. Esa opción de determinados geoprocesamientos que requieren o una red por debajo o una serie de contenidos adicionales que, si vosotros lo quisierais hacer en local, supondría desplegar esa red y hacer los análisis, lo vamos a poder hacer también directamente desde aquí utilizando los servicios que nos proporciona ArcGIS Online.
Por ejemplo, podemos utilizar esta herramienta de sumarizar los datos y vemos cómo, independientemente de que el dato esté en local, como es el caso de los puntos, como que el dato esté albergado, en este caso, en la nube de R, se me va a habilitar la posibilidad de incluirlos en las distintas herramientas de geoprocesamiento. Simplemente voy rellenándolo como cualquiera de las herramientas que vosotros estéis acostumbrados, incluso lo podría hacer con un model builder exactamente igual, ir definiendo el tipo de análisis que quiero hacer, incluso agrupar en función de uno de los valores concretos, como puede ser el gasto que tiene cada uno de mis clientes en código postal. Ejecutaría este análisis, que os lo voy a mostrar ya hecho, y el resultado sería esa capa de códigos postales, que nosotros hemos utilizado al principio, con toda esa información que nosotros hemos calculado, pero además en la cual se van a agrupar el gasto total en función de la herramienta que hemos utilizado. ¿De acuerdo? Y por supuesto, sería una capa que ya podríamos bien guardar en local o incluso seguir guardándola en la nube. Esa es la versatilidad que nos va a dar el WebGIS, la posibilidad de trabajar independientemente de dónde almacenemos nosotros la información. Podríamos simbolizarla, podríamos jugar con todas esas posibilidades. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda respecto a esta parte. ¿No? Bueno, pues continuamos, porque vamos un poco retrasados, me parece. O justos, pero bueno. ¿Cuáles son los componentes de la plataforma ArcGIS? Bueno, acabamos de interactuar con ella, que es el WebMap. Vemos cómo generando un mapa web, podemos crearlo independientemente desde Pro o desde ArcGIS Online, vamos a poder reutilizarlo en cualquiera de nuestros entornos de trabajo. Y nos va a permitir, al final el WebMap va a ser el lugar en el que va a confluir toda la información, independientemente de cuál sea su formato. Puede ser archivos en local, como pueden ser CSV, Shapefiles, Feature Service. También lo podemos enriquecer, como lo hemos ido viendo, con los propios datos que nos ofrece la plataforma. Y además, ese WebMap va a ser el camino para el siguiente paso, que son las apps. Es decir, la posibilidad de dar difusión a todo ese contenido que generamos desde nuestras herramientas de escritorio o a través del visor de mapas de ArcGIS Online. Y lo podemos hacer a través de distintos tipos de apps, como iremos viendo a continuación. El segundo punto importante es el que nos ha contado Isaac, que es el portal, independientemente del tipo de arquitectura que lleve por debajo, en el que tienen una gran importancia lo que hemos ido viendo, los usuarios, las diferentes herramientas de administración, etcétera, etcétera. Y vamos digamos, a la guinda de todo el pastel que supone la arquitectura de la plataforma, que son las apps. Tenemos dentro de la plataforma, lo habréis visto si habéis ido a todas las sesiones que hemos dado en la conferencia, apps de todo tipo. Tenemos apps para trabajar en campo, nativas para dispositivos móviles, también para oficina, conectores que nos van a permitir trabajar con muchas de las herramientas con las que estamos acostumbrados, como puede ser Emacs for Office, por ejemplo, y también herramientas para difundir la información, como pueden ser Story Maps, como pueden ser portales Open Data, muchísimas tipologías, ¿de acuerdo? Pero básicamente nos gusta dividir las aplicaciones en dos tipos. Las aplicaciones web, que podemos crear de dos maneras distintas, bien a través de plantillas configurables que nos ofrece la plataforma y en la que, sin necesidad de escribir ni una sola línea de código, podemos podemos configurar y subir directamente a nuestra organización de ArcGIS Online. ¿De acuerdo? Veámoslo con un ejemplo rápido. Vamos a cambiar de mapa y voy a abrir otro relativo. Aquí lo tengo. Vale. Bueno, este webmap que vamos a abrir, vamos a aprovechar además para contar un poco las novedades que hay en cada una de las plantillas configurables. En concreto, este mapa que estamos viendo, si os fijáis, incluye una de las variables con las que nos permite jugar la plataforma, que es la variable tiempo. Y en él se muestran todas las explosiones nucleares que ha habido desde la primera en Hiroshima en el año 1945. De manera que podemos ir, si vamos dándole al play, iremos viendo cómo se van a ir reflejando cada una de ellas directamente en nuestro mapa. Esta funcionalidad se puede desplegar, habilitar o deshabilitar desde la propia plataforma, de manera que podemos mostrar el dato en continuo, total o pormenorizado en función de esta variable tiempo. Lo vamos a habilitar de nuevo. E incluso podemos configurar todas sus opciones. Por ejemplo, los golpes, los tramos de tiempo que va a representar cada uno de esta barra desplazada. Bien,
Pero vamos a lo interesante. Lo que podemos hacer aquí es convertir nuestros mapas en aplicaciones web. En primer lugar, decidiendo quién la va a ver. Podemos hacerla pública o solo darle acceso a determinados usuarios, como nos ha contado antes Isaac. Una vez que hemos decidido, nos van a aparecer las dos formas de crear aplicaciones web desde la plataforma. Una de ellas son las aplicaciones configurables. Si os fijáis, existen distintas tipologías en función de la intención que queramos darle a esta aplicación. Comparar mapas, dar información, etcétera, etcétera. Y entre ellas existe la nueva plantilla para representar valores con tiempo. Simplemente le damos a crear, le podemos dar un nombre. Y lo que os quiero mostrar es cómo, sin necesidad de escribir una línea de código, vamos a poder ir creando una aplicación paso a paso. Con una serie de ventajas, y muchos las habéis utilizado, veis que a veces se quedaban un poquito cortas en cuanto al diseño. Quizás era un poco el talón de Aquiles que tenían las plantillas que nos ofrecía la plataforma para crear nuestras apps. Ahora podemos ver cómo nos va a dar mucha más versatilidad a la hora de añadir logos, a la hora de añadir textos, a la hora de jugar con el color con el que queremos representar cualquier elemento dentro de nuestra aplicación, e incluso podemos customizar su CSS, es decir, todavía darle una apariencia mucho más personalizada. De manera que ese hándicap que teníamos en las nuevas plantillas que se están yendo actualizando cada release de ArcGIS Online y, por supuesto, también de Portal, se van a ver beneficiadas. De esa manera, configurando todos estos parámetros, podríamos tener una aplicación, que os la voy a enseñar ya hecha porque vamos fatal de tiempo. ¿Cómo sería esta? En la que hemos jugado con toda la representación del dato y en el que se va a ir mostrando pues ese dato de partida con el que habíamos empezado la demostración, que son todas las explosiones nucleares, además con una simbología que hemos establecido con Smart Mapping para que muestren un tamaño mayor o menor en función de la intensidad que tiene cada una de ellas. Simplemente desplazamos la barra y vamos viendo cómo va a ir apareciendo. Es una manera de cómo, sin desarrollar, con 4 o 5 clics, creamos una aplicación totalmente personalizada. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si quieres enseñar. ¿Vemos lo de los Story Maps? Sí. Tienes que cambiar ahí. Esto no hace caso. No sé por qué no cambia. No cambia de monitor. Perdón. Perdona, no te había visto. ¿No tenemos que darle directamente ahí nosotros? Sí, ya está. Sí, y ya luego... Vale. Bueno, Story Maps. Los Story Maps al final son también plantillas que nos permiten generar aplicaciones. Muchos lo sabréis, son muy fáciles de configurar. Simplemente nos metemos un texto, indicamos qué es lo que queremos ver en cada una de las secciones de estos Story Maps. Si queremos ver un mapa, una imagen que tengamos en local o en algún portal, un vídeo o incluso una página web. Y lo que nos permiten es contar historias, claro. Bueno, esto sería uno de los Story Maps que ya llevan cierto tiempo, que es un Map Journal. Otro ejemplo sería el Atlas digital que presentaron ayer, de hecho, en la charla plenaria, donde nos van cargando diferentes mapas con muchas capas y con muchísima información. Y otros Story Maps, esta es la última plantilla con la que podéis trabajar, que es el Cascade, que nos permite incluir vídeos, un texto, un scroll hacia la parte inferior, pues muy parecido a las nuevas páginas web, y que nos permiten contar estas historias desde dónde están los refugiados o explicar un poquito cómo es el problema, con mapas estáticos, con mapas dinámicos, ir cargando, ir viendo, aquí creo que era, bueno, ir viendo cómo se ha visto modificada esa zona y realmente contar este problema con mapas, que es muy interesante. Podemos ver cómo ha cambiado el asentamiento, cómo ha cambiado la superficie. Bueno, al final lo que estás aquí haciendo es jugar con capas, desde historias tan serias como la de los refugiados a historias un poco más agradables como este Story Map que hizo un compañero de los lugares donde podemos ver estrellas en España, incluyendo escenas web o incluyendo diferentes tipos de mapas, o incluso el fenómeno Pokémon, viendo dónde está más gente jugando, dónde hay más poképaradas, gimnasios. Bueno, yo no soy muy fan tampoco, pero no sé, alguno habrá. Pero analizando un poquito este fenómeno y plasmándolo en mapas. Vale, permite incluir gráficos y multitud de contenido multimedia de una forma muy visual
Bueno, ya por último, otro que hizo también otro compañero, de la vendimia, pues desde la historia, incluyendo imágenes, un texto y estas aplicaciones 3D que hemos visto y que, bueno, veremos al final. Si quieres pasamos ya a la siguiente parte. Sí. Ahora, hasta ahora hemos visto... ¿Tú eres el A o el B? No sé. Voy a ver. Hasta ahora hemos visto plantillas configurables y ahora vamos a ver cómo podemos crear... A ver si soy capaz yo de esto. No. Vas a tener que venir. Yo lo he intentado, pero... Joder, sí. Madre mía. Ya va a ser el penúltimo cambio. No, es la otra. Esa. Vale. Bueno, hemos visto cómo podemos crear aplicaciones sin escribir código y a partir de plantillas que ya están listas para utilizar. Pero sí queremos hablar también de los constructores, que juegan un papel muy importante, sobre todo cuando hablamos de aplicaciones web, con un producto que seguro que muchos conocéis, que es Web App Builder, que está disponible también para todos los usuarios de la plataforma y que lo que nos va a permitir es convertir nuestros webmaps en aplicaciones HTML, JavaScript, por lo tanto responsive, es decir, que la misma aplicación que generamos desde un navegador web la vamos a poder consumir desde cualquier dispositivo y también de un modo muy sencillo, utilizando una serie de widgets que podemos configurar y ir añadiendo y a los que les podemos ir otorgando distinta funcionalidad. Del mismo modo que lo hacemos en ArcGIS Online, lo podremos hacer en Portal, es exactamente igual. Y una de las ventajas es que cualquier aplicación que creemos con Web App Builder se puede convertir en una de las plantillas como la que hemos utilizado antes, de manera que cualquier otro usuario la pueda reutilizar sin necesidad de entrar tanto en detalle. ¿De acuerdo? Existen dos versiones de Web App Builder. Tenemos la versión web, que seguro que muchos conocéis, pero también existe una versión para desarrolladores que permite crearte las aplicaciones directamente en local, entrando directamente en su código JavaScript, incluso añadiendo cada una de las funcionalidades a través de bloques de código a modo de widgets, que la mayoría de ellos están compartidos en GitHub, en el que existe una comunidad muy colaborativa en cuanto a la generación de nuevas herramientas de análisis. Pero vamos a verlo en directo y sobre todo lo vamos a centrar en una funcionalidad nueva y que es muy útil y que muchos de nuestros usuarios llevaban pidiéndonos desde hace tiempo. Y es la posibilidad de trabajar también en un entorno web con tablas relacionadas. Aquí tenemos cargado un mapa en el que podéis ver que muestra los usos del suelo de un ayuntamiento de Córdoba, en el que se ha publicado directamente, bien desde Pro, bien desde Desktop, con información relacionada. Es decir, cada uno de los elementos, cada uno de los polígonos va a llevar relacionado una serie de registros con información asociada, como puede ser la superficie del uso, cuánto porcentaje como valor total y la tipología. Bien, esta información se puede consumir en un webmap, pero también podemos utilizarla para crear una aplicación web con Web App Builder. Vamos a verla ya en directo, ¿vale? Este es el constructor de Web App Builder, en el que, si os fijáis, me va a permitir en la parte izquierda acceder a toda la funcionalidad que queremos desplegar sobre él. Podemos jugar con la manera en la que queremos representar los datos, es decir, su estética, qué tipo de plantilla de las que nos ofrece podemos utilizar, personalizar iconos, textos, todo al 100%, y en el que vamos a ir añadiendo funcionalidad a modo de estas herramientas que llamamos widget. Hemos incluido una herramienta de leyenda, pero incluimos también ahora, simplemente le damos a la opción de añadir, vemos cómo existe un montón de herramientas listas para utilizar, que nos permiten jugar con la información de distintos tipos. En la última versión se han incluido 3 herramientas concretas que nos van a permitir jugar ya no solo con la capa original o con una única capa, sino que además con esas tablas relacionadas que lleva la que acabamos de ver. Vamos a ver cómo sería alguna de ellas. Por ejemplo, una opción de generar gráficos apuntando directamente a estos contenidos. Para ello, simplemente, tenemos que seleccionar cuáles son los datos que queremos representar respecto... A ver si lo mostramos aquí. Ahí. Vale. Accediendo directamente al modelo de datos tanto de la capa como de la tabla. ¿De acuerdo? De manera que va a ser capaz de interpretar ese tipo de información y representarla a modo de colores.
¿Qué va a permitirnos esto? Pues que en lugar de tener que abrir, que por supuesto siempre va a estar disponible, una tabla relacionada para mostrar los registros, como hemos ido viendo antes, podemos utilizar esta información para generar directamente un gráfico. Vamos a cerrar esto, darle para abajo y vamos a ver cómo nos lo permitiría. Simplemente tendríamos que hacer clic en cualquiera de los polígonos. Inmediatamente se nos formaría ese gráfico que está apuntando no a la capa, sino a esa información que lleva en la tabla relacionada. Del mismo modo, nos permitiría hacer consultas a los datos y que podemos hacer consultando bien a la capa, bien a la tabla o incluso combinando ambas, como es este caso en el que seleccionamos un uso concreto y un porcentaje de ese uso. Y directamente nos va a ofrecer cuáles son todos los polígonos que cumplirían con esa premisa que le hemos dado. Y algo muy útil, sobre todo cuando trabajamos con una temática como son usos del suelo, la posibilidad de editar la información tanto directamente sobre la capa como sobre cada una de las tablas relacionadas. Accedemos a cualquiera de ellos, le damos a la opción editar. A ver si me dejas ahora. A ver. Bueno, podría dibujar. Ahora, no lo encontraba. Y vemos cómo podría modificar todos los parámetros del polígono, como podéis ver, cómo incluso acceder a todos los elementos relacionados. Y, por supuesto, elementos que podría editar independientemente cada uno de ellos. Volver atrás, volver a modificar y mantener siempre esa coherencia del dato. Esto es una gran ventaja y en la que las próximas releases de ArcGIS Online y de la plataforma en general va a seguir profundizando, de manera que cada vez sea más factible aplicar mucha de la funcionalidad de la que estamos acostumbrados a hacer en herramientas de escritorio o hacerla en un entorno web. En definitiva, eso es WebGIS. Y vamos fatal, así que le voy a pasar a Isaac el testigo, que creo que es la última parte ya. Sí. Si se puede pasar. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí. ¿Alguna? Sí. No sé si hay algún... Vamos a ir aprovechando las dudas. bueno, ahora para... ¿No? Creo que había una duda por allí. Si no, si quieres hacerlo aquí. Sí, lo enseño aquí. Un segundo y ya está. Mientras tanto, Vale, si podemos responder a tu duda. Hola, no sé si se escucha, ¿no? Sí, vale. No, era solamente para preguntaros, yo estoy utilizando la App Builder para hacer una aplicación, lo que pasa es que necesito desarrollar ciertos widgets que no están incluidos en la aplicación y lo que no sé es cómo una vez la aplicación ya está construida con vuestros widgets, cómo implementar los widgets que yo desarrollé. Vale, voy a acercarme al micro. Vale, en la PPT, no sé si lo habías visto, comentaba que hay dos opciones para desplegar para utilizar Web App Builder. Tienes la opción web, en la que son los widgets que hay y lo único que podrías implementar son recursos o servicios de geoprocesamiento que tú hayas creado y hayas publicado a través de tus servidores y consumirlos directamente. Pero existe otra opción que es Web App Builder para desarrollador, en la cual te descargas la aplicación completa y en la que puedes acceder, en concreto dentro de las distintas subcarpetas que lo conforman, al código exacto de cada uno de los widgets y en el que podrías añadir cualquiera por ejemplo, en GitHub hay un montón de ellos compartidos, podrías simplemente copiar esa carpeta, añadirla ahí y directamente desde el entorno web, como estamos haciendo, te aparecerían las funciones. O sea, que ya sería la aplicación descargada, añadir los widgets que yo desarrolle en la carpeta de widgets de la aplicación. Exacto. Vale, sin pasar por el ArcGIS Online. Eso es. Vale. Lo que luego podrías es, una vez que has terminado con tu aplicación, publicarla y utilizarla directamente como una aplicación web. Vale. Gracias. Nada. ¿Ya se ve? Uf, qué mala pinta. Sí, no sé si vamos a poder enseñarlo. ¿Ni en el otro ordenador tampoco se puede? Vaya, pues... Bueno, lo que íbamos a enseñar y que vais a ver un poco... A ver, sale aquí también, ya no sé ni cuál se está viendo. Pero por lo menos... Se están viendo los dos ahora mismo, las dos pantallas. Vale. Así lo veis comparado con el mapa. Imaginaos que hemos proyectado mal el mundo, ¿vale? Y simplemente enseñaros un efecto que, bueno, aquí por lo menos es fácil de ver. Simplemente tenemos un nuevo widget, ahora ya sí que no.
Vale. Bueno, le damos un minutillo. Lo que os vamos a enseñar es un widget dentro de Web App Builder para trabajar con extrusiones y flujos en 3D, generando animaciones y generando escenas muy visuales. Esto es más visual si se ve. Entonces, el widget se llama 3FX y simplemente necesitamos una capa de puntos o una capa de líneas. Si es una capa de puntos, nos permite extruir y generar algún efecto, un rebote o por alguno de los campos, pues desde los papeles de Panamá, la huella de carbono de todos los países o bueno, cualquier dato que tengáis de puntos y que tenga sentido extruir a un nivel global, a mapas de inmigración o cualquier flujo que queráis mostrar también a ese nivel global. Sí. Bueno, ese es este, pero... Sí, perfecto. No pasa nada. Madre mía, lo que nos hemos movido hoy. No pasa nada. Sí, ha sido cosa nuestra. Vale, si se ve eso es suficiente. Vale, bueno, os enseño cómo es desde aquí. Os estamos mareando hasta el final, perdonad. El widget es este, es el 3FX. Simplemente yo tengo una capa de flujos de inmigración, ¿vale? Estas líneas. Es muy fácil de configurar. Simplemente le tengo que indicar el campo por el que me va a generar esa animación. Y nada, si lo pincháis, lo vemos, creo que se ve, pues genera una animación bastante espectacular. Creo que tiene un nombre tan discreto como bola de fuego o flujo estelar, así que no os vais a equivocar. Y además de generar esta animación, está teniendo en cuenta el campo y la velocidad de esas bolas de fuego depende de ese campo. Es decir, si hay mucha más inmigración hacia cualquier país que a otro, pues la velocidad de esa animación será mayor, con lo cual, además de ser bonito, pues tiene un sentido, ¿vale? Pensar que estos mapas pues son mapas espectaculares, mapas que hacen que todos estéis mirando a la pantalla muy atentos, aunque bueno, que a lo mejor estéis ya cansados de todo el día, y que esto nos permite contar historias, igual que los story maps o todo lo que hemos estado viendo hoy. Este tipo de animaciones nos permite generar mapas espectaculares de una forma muy sencilla y que atraen bastante al público. Y nada más, cualquier duda que tengáis, lo podéis decir ahora o en la isla, porque tiene que empezar ya casi. Bueno, si tenéis una duda ahora, decírnosla y ya está. Espera, que te traen el micro. Respecto al widget de consulta, ¿sí? Haces una consulta ya hecha, la tienes tu respuesta, ¿sí? Y quieres agregar entidades a esa consulta a mano a pulso de ratón. Perdón, es que no te entiendo. ¿La consulta? Haces una consulta, ¿sí? Y después quieres agregar entidades a esa consulta realmente, porque realmente tu respuesta no te ha dado la respuesta que quieres y te falta, no sé, a lo mejor algún campo más y otra entidad en las selecciones. No te permite, en el Web App Builder, no te permite agregar entidades a una consulta previa hecha. ¿Hay algún modo de poder solucionar eso? Tienes que hacer, de momento las consultas están diseñadas como comentas. O sea, ¿o te refieres a que puedas poner un valor tú por tu cuenta o desplegables? Que puedas añadir más entidades a una como consulta una ya etapa, ¿no? hecha, ya con la respuesta. Puedes en las próximas releases se van a poder encadenar varias consultas. De hecho, hay algunas de los widgets que te permiten, sobre una consulta que hayas hecho, volver a aplicar otra consulta o otra herramienta a partir de este filtrado. En la 10.4 ahora mismo eso no te lo permite hacer. No. Hacer una query, o sea, una consulta encadenada no te lo permite. Pero no sé si en la 10.5 eso ya se ha implementado o está todavía por desarrollar. Es que digamos que llevan caminos distintos ArcGIS Online que las versiones 10.5 de Te hablo de Portal. Plataforma. Estamos hablando que ArcGIS Online se actualiza cada 3 meses y una versión de producto suele ser cada año. De hecho, estas últimas widgets que hemos visto acaban de salir hace 2 meses y la próxima release creo que es en diciembre. No sé si se van a poder encadenar ya, sí que sé que está en el roadmap porque lo vamos leyendo en la información que nos va llegando desde RI Estados Unidos, pero todavía no sé si va a estar justo en esta release o puede ser la siguiente, que eso significa 3 meses o 6 meses, ¿de acuerdo? Porque ArcGIS Online lleva, digamos, un ciclo de actualización distinto que el de las herramientas de escritorio más pesadas. Sí. Vale. Si es algo crítico, de todos modos, lo podemos consultar o incluso preguntarles directamente. Si quieres dejarnos tu tarjeta, podemos hablar con él. Y te lo decimos directamente. Y le preguntamos.
Vale, gracias. Nada. Bueno, pues nada. Vamos a dejar al siguiente ponente. Estamos en la siguiente charla. Y nada, muchas gracias.